Paz y bien, alumnos del tercer año de secundaria. Me complace una vez más encontrarme con ustedes, aunque sea a la distancia, para poder disfrutar del maravilloso mundo de la matemática. Esta vez con el tema mediana y moda. Al término de esta sesión, tú vas a aprender a calcular la mediana y la moda para datos no agrupados y agrupados. Debemos recordar las tablas de frecuencia, pero en este caso solamente con estas columnas que son sencillas. Recuerda que en la primera columna van las variables que en este caso están agrupadas, ¿ves? Y en la segunda columna las frecuencias absolutas simples, ¿no? Y en la tercera columna las frecuencias acumuladas, que ya sabes, sumando se va obteniendo la siguiente frecuencia acumulada, ¿verdad? Muy bien. También es importante que te des cuenta que en cada intervalo o en cada clase hay un límite superior y hay un límite inferior, ¿verdad? Ya, a eso le llamamos límite superior y límite inferior. Estamos listos para empezar. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana es el dato que se encuentra en el centro de los datos ordenados. Ojo, ordenados. Por ejemplo, tenemos televisores vendidos en una semana y ahí están los datos. 12, 6, 9, 2, 4, 16 y 7. Como tienen que estar ordenados, tenemos primero que ordenar los datos para hallar la mediana. Y elegimos el dato central, así lo dice la definición. Es el dato que se encuentra en el centro. Ahí está ordenado todos los datos. ¿Y cuál está en el centro? El 7. Entonces la mediana es igual a 7. Sumamente fácil, alumno. Papayita. Veamos el otro ejemplo. Edades de un equipo de fulbito. Tenemos que primero ordenarlo. Lo ordenamos y ahora elegimos el dato que está en el centro. ¿Cuál es el que está en el centro? A ver. ¿Será este 13? No está en el centro el 13. ¿Será este 14? Tampoco está en el centro el 14. Ambos están en el centro. En este caso, ambos están en el centro. Entonces la mediana lo hallaremos mediante la semisuma. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Esto nos da como resultado 13,5. Esa es la mediana. Sumamente sencillo, alumno. Ahora vamos a ver la mediana para datos agrupados. Como ves, acá tenemos datos agrupados. Su frecuencia simple y su frecuencia acumulada. Total 110 datos. Para hallar la mediana en este caso, vamos a usar una formulita muy bonita. Ahí está, mira, qué bonita fórmula, mira. Hermosa la fórmula. Para resolver esa fórmula, lo primero que tenemos que determinar es la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? Recuerda que la mediana, según la definición, es el dato que se encuentra en el centro. En el centro, si tenemos 110 datos, en la mitad será en la posición 55. 55, entonces los datos que están en el centro, en este caso sería el dato que está en la posición 55 y en la posición 56. ¿Cómo lo situamos? A ver, mirando la frecuencia acumulada. En este primer intervalo o clase se llega hasta la posición 12. Como acá lo sumamos los 20, acá se llega hasta la posición 32. Y acá, sumando los 35, se llega hasta la posición 67. Entonces, como estamos buscando la posición 55 y 56, esas posiciones están en este
este intervalo en esta clase. Esta es la clase mediana entonces, porque la mediana está dentro de esta clase. ¿De acuerdo? Entonces lo ponemos ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver los elementos de esta fórmula. Límite inferior. Límite inferior es el primer valor de la clase mediana. N. N es el total de la frecuencia, el total de la frecuencia. Ahí está señalando. Luego tenemos, esta es la suma de las frecuencias anteriores a la clase mediana. Menos 1 significa anteriores a la clase mediana. La clase mediana recuerda que es esta de acá, ¿no? Y la suma de las frecuencias anterior es esta. ¿Te das cuenta? Muy bien. Seguimos. Esto es la frecuencia de la clase mediana. Como la clase mediana es esta, su frecuencia es 35. Ese dato va acá. Y finalmente, la amplitud de la clase mediana. La amplitud de la clase mediana es la diferencia del dato final o extremo superior menos el extremo inicial. Sería 70 menos 60, 10. Esa es la amplitud de la clase mediana. Como te das cuenta, alumno, solamente hay que reemplazar esos datos y ya está todo resuelto. Entonces ya sabes cómo se reemplaza. Con mucho ánimo, porque esto está sencillo. Lo reemplazamos, ahí está reemplazado. Y vamos resolviendo. 110 entre 2, 55 menos 32. ¿Cuánto sale? 23. Nos va quedando así 23 sobre 35. Es un decimal. Podemos usar nuestra calculadora y sale 0,657. Lo multiplicamos por 10 y luego le sumamos 60 y el resultado nos da 66,57. Sencillo. Ahora vamos a ver la moda. La moda para datos no agrupados es la variable que tiene mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos las edades de un equipo de fulbito. 14, 12, 15, 13, 14, 16, 13, 13. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que es el equipo de fulbito con sus dos suplentes. Ahora busquemos la variable que tiene mayor frecuencia, es decir, la variable que se repite más. ¿Cuál es la que se repite más? ¿Cuál edad es la que se repite más? Dime. A ver, me parece que es este, ¿verdad? El 13. Entonces, la moda es 13. Facilísimo, alumno. Sencillo. La matemática es así, muy sencillo. Ahora vamos a ver la moda para datos agrupados. Usamos el mismo cuadro de frecuencias anterior. En este caso, tenemos también estas hermosas formulitas que vamos a trabajar. Miren, qué bonito. Moda. Esta es la formulita para hallar la moda. Y si te das cuenta, acá hay diferencia 1 y diferencia 2. Esas dos diferencias lo hallamos conforme lo indica acá arribita. Pero primero hay que hallar la clase modal. La clase modal. Recuerda que la moda es la variable que tiene mayor frecuencia. Entonces acá si vemos las frecuencias, la mayor frecuencia es este, entonces esta es la clase modal. Sencillo de darse cuenta, ¿ve? La clase modal entonces es 70-80. Muy bien. Ahora vamos a ir revisando los elementos de la fórmula. Límite inferior, el 70. Límite inferior, el 70, que podría estar acá también, ¿no? Muy bien. Seguimos a ver. Luego tenemos que para la fórmula hallar diferencia 1, diferencia 2. Pero la diferencia 1 es frecuencia modal menos frecuencia anterior.
Y la 2 es frecuencia modal menos frecuencia posterior. ¿Cuál es la frecuencia modal? La frecuencia modal es 39. ¿Por qué? Porque es la frecuencia de la clase modal que ya hemos determinado. Es 39. Ahora, la frecuencia anterior, lo dice la palabra anterior, sería el 35, ¿cierto? Y la frecuencia posterior sería entonces este 4. Posterior. Ahí está. Como te das cuenta, sencillísimo. Y finalmente nos faltaría la amplitud de la clase modal. La amplitud de la clase modal es la diferencia, ¿no? 80 menos 70, 10, igual como hicimos en la mediana. Entonces, es de la amplitud. Es 10 ahí. Muy bien, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Recuerda, alumno, que D1 es frecuencia modal menos frecuencia anterior. Sería 39 menos 35, 4. Entonces acá sería 4. Acá también 4. Y diferencia 2 es frecuencia modal menos frecuencia posterior. Entonces sería 39 menos 4, 35. Acá sería 35. ¿No? Muy bien, así sería. Vamos a reemplazar con mucho ánimo. Ahí está el 4, ahí está el 35 que habíamos hallado y lo reemplazamos en la clase, en la moda, en la fórmula de la moda. Y lo resolvemos. Resolver es sumamente facilito, ¿no? 4 más 35 es 39. Entonces nos va quedando, en el numerador podemos multiplicar el 4 por 10 y nos va quedando 40 sobre 39. Dividimos y sumamos más 70, 71,03. Sumamente sencillo. Básico, elemental. Muy bien, alumno. La clase ha estado muy facilita, como ves. Y ahora te dejo este cuadrito para que tú hagas también el cálculo de la mediana y la moda. Ahí hay un aviso muy importante. Para que no te olvides lo que anteriormente hemos aprendido, vas a ir resolviendo tu libro de actividades en los momentos en que no tienes nada que hacer. Páginas 22, 23 y 24 es un tema que ya lo hemos trabajado en clases anteriores, así que te entretienes resolviendo esos ejercicios. Eso es todo, alumnos, por ahora. Nos vemos en la próxima sesión. No se olviden, voy a esperar sus trabajos a mi WhatsApp o a mi correo. Hasta pronto, alumnos.